Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Ese verso de Ramón de Campo Amor contextualiza muy bien nuestro programa de hoy acerca de la posmodernidad dentro de nuestra serie ¿Por qué pensamos como pensamos? Luis, ¿por qué ese verso de Ramón de Campo Amor refleja la idea, el pensamiento del posmodernismo? Porque el posmodernismo y la posmodernidad, o sea, la cultura resultante de esa manera de pensar, es altamente subjetiva y relativista. Entonces, ese poema, ese fragmento, lo que está apuntando es a un subjetivismo. Cada quien interpreta la vida según su propio sentimiento o su propio entender. Por supuesto, no todos los humanos tienen la capacidad de realizar lo que piensan. Es decir, hay masas de personas que no tienen esa capacidad, pero hay un grupo de intelectuales y de élite que sí tiene ese privilegio. ¿Qué significa eso de realizar lo que piensan? Bueno, nosotros sabemos que la cultura de una nación, el modo de vivir de las personas comunes y corrientes, llega a ser la realización de lo que los intelectuales y los artistas propusieron a veces décadas y a veces siglos con anterioridad. Entonces, si nosotros examinamos la manera de vivir de una nación, podemos deducir qué era lo que sus artistas y sus filósofos estaban enseñando hace varias generaciones. Entonces, esos filósofos, esos artistas, es lo que se llama la élite, es decir, los que encaminan la cultura, la dirección de la cultura. Hay una frase dominicana muy popular que es todo es todo y nada es nada. O sea, todo es todo y nada es nada. Esa frase, ¿qué corriente de pensamiento caracteriza? Bueno, la corriente de pensamiento que en dominicano pudiera llamarse tigueraje. Ajá, explícame eso. ¿Qué es tigueraje? Sí, el tigueraje es una manera de pensar característica de los dominicanos que se caracteriza por el hecho de no cumplir las reglas a sabiendas de que al final puedo negociar un chance. Entonces, como podemos... Un chance es una oportunidad, que me den una oportunidad. Sí, exactamente. Entonces, como yo voy a poder salirme con la mía, no cumplo las reglas si no me conviene, entonces si no tengo que cumplir las reglas, todo es todo y nada es nada, yo decido. Entonces, ahí ese primitivismo, ese tigueraje, coincide con el intelecto de la posmodernidad y uno pudiera confundirse de que vienen del mismo origen. Ahora, ese tigre que piensa así, que lo que él decide está bien, ¿permite que el otro tigre piense como él quiere también? Bueno, es una negociación. Es una negociación porque el perfil subconsciente, sociológico del dominicano es el tigueraje, porque en los sistemas de opresión, donde han habido gobiernos opresores, la masa tiende, como no puede subir y sacar la cabeza, porque los que gobiernan lo van a ver y pueden decapitarlos, entonces hacen fuerza horizontal para tratar de ejercer hegemonía sobre sus iguales. Entonces vienen negociaciones donde el que tiene más poder o más capacidad de tigueraje negocia. Mi pregunta iba más por el orden del tema de la tolerancia y la intolerancia. Ah, ya. En el hecho de que el movimiento, ¿no? o este tipo de pensamiento aboga por esa independencia de cada quien tiene derecho a tener la idea que quiere y ver la vida por el cristal que él escoge. Pero que si otro expresa su punto de vista, entonces se ofenden.
Bueno, en el caso del tigueraje, si tú haces algo que no me conviene, yo no te lo tolero. O sea, en ese caso ya comienza a diferenciarse del origen de la posmodernidad. Yo quiero hacer un paréntesis para que nuestros televidentes y oyentes de otros países entiendan, porque cuando uno habla de tigueraje, viene de tigre. Sujel, explícame eso en el argot dominicano. ¿Por qué un tigre, el dominicano, se compara a un tigre? Bueno, A un animal. Porque uno dice que cuando alguien es una persona ilustrada o que se destaque en algo, es un tigre, es una fiera, es un león, es un caballo. Esa lexicografía Sí, zoológica. para que nos entiendan en otros países, Sujel. Explícame eso yo no sé filosóficamente. realmente qué afanes que tenemos los dominicanos con hablar, con hacer esas analogías con el mundo animal, pero en cuanto al tigre de manera particular, es como visualizar la sociedad como una selva. Y uno tiene que buscar la manera de salir airoso como sea, buscar la forma de salir hacia adelante. Ahora, volviendo al tema que nos atañe en el día Hay de una hoy. frase dominicana que dice, te saliste de abajo del camión. Exacto. La postmodernidad. Algunas personas pueden estarse preguntando, pero ¿qué es exactamente eso de la posmodernidad? O, más aún, ¿por qué yo debo permanecer en el canal? ¿Es algo que donde estoy viene? viendo? Exacto. ¿Algo que pasó o algo en lo Sí. que estamos? ¿Por qué yo debo permanecer viendo este programa si acaso lo puse en YouTube o prendí el canal de televisión y ahí está, o en la radio? La posmodernidad es importante para poder entender por qué pensamos como pensamos. El término post, indudablemente, alude a algo que vino después de. Y en este caso, después de la modernidad. La modernidad fue el resultado del pensamiento de la Ilustración que ya vimos en un programa anterior, donde el hombre comenzó a tener certezas basadas en la ciencia. O sea, el hombre llegó a pensar que era posible para la humanidad llegar a una época de oro. El hombre del siglo XIX, de finales del siglo XIX, realmente creía que a través de la razón, a través de la ciencia, a través del intelecto, esta revolución industrial que vino en el siglo XIX, iba a ser posible que el siglo XX fuera el mejor siglo. El cielo en la tierra. Exactamente, de la historia humana. Ya las guerras iban a terminar, los hombres iban a poder sentarse en una mesa a negociar, las enfermedades iban a desaparecer, habían tantos adelantos científicos, se descubre la penicilina, comienza el tema de la pasteurización de los instrumentos con los que se hacía una cirugía en un quirófano. ¡Wow! Era el siglo de oro, estaba a punto de llegar. Pero ¿qué pasó? Llega el siglo XX, 1914, la Primera Guerra Mundial. Todos esos adelantos científicos que se lograron en el siglo XIX fueron usados más bien para hacer exterminios masivos. Luego viene la Gran Depresión, 1927. Luego estalla la Segunda Guerra Mundial. Luego que termina la Segunda Guerra Mundial, el mundo se entera del genocidio de los campos de concentración en la Alemania nazi. La bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki. O sea, realmente el siglo XX ha sido definitivamente uno de los siglos más sangrientos de la historia. Eso da a luz la posmodernidad, que no es más que el desencanto del hombre ante lo que parecía ser una época de oro. O sea, el posmodernismo surge del desencanto, básicamente. O sea, la gente se da cuenta que este mundo no va para ningún lado, no está produciendo nada bueno. De manera que la posmodernidad lo que hace es poner en dudas todas las certezas que nacieron en la modernidad. De hecho, François Lyotard, que fue autor de un libro conocido como La Condición Posmoderna, él decía que la posmodernidad es básicamente la muerte de los metarrelatos. ¿Qué es un metarrelato? Es un relato, una historia que explica todo. Por ejemplo, el cristianismo es un metarrelato, porque el cristianismo explica de dónde viene el mundo, cómo debería gobernarse el mundo, etc. Pero también el marxismo es un metarrelato, el comunismo es un metarrelato. Ellos dicen, olvídense de todas esas certezas. Y de ahí el poema de Campo Amor. O sea, a la larga, nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mire. El posmodernismo se caracteriza por la muerte de la verdad.
Ahora, yo creo Eso es básicamente. yo creo que hay algo que a veces cuando se aborda el tema de la posmodernidad, y aún cuando se abordan otros tipos de pensamientos filosóficos, dejamos de ver lo que mueve el motor que hace que muchas de estas cosas surjan. Y yo creo que detrás de muchas de esas propuestas está simplemente el deseo del hombre vivir como le da la gana. Independiente de Dios. Y no solamente independiente de Dios, buscan promover de manera particular vivir según sus pasiones y deseos. Es justificar lo injustificable en cuanto a las relaciones entre personas. Puede haber relaciones de multiamores, puede haber relaciones entre personas del mismo sexo. Es abrir la puerta a muchas cosas. Me voy a permitir leer en Romanos capítulo 1 para mostrar que eso no es de ahora. Ese impulso que promueve la creación de filosofías que apoyen un estilo de vida, poder justificar el hacer lo que nosotros queramos. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, Romanos 1:28, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Detrás de muchos de estos pensamientos está el deseo del hombre de relegar a Dios a un lado y toda regla, todo relato que se interponga a el deseo que ellos tengan de vivir como ellos quieren vivir. Y expreso esto porque creo que se disfraza en palabras muchas cosas para confundir el pensamiento de los hombres, y no porque haya realmente una lógica, una racional detrás de los argumentos que proponen. Simplemente quieren imponer sus deseos. Y yo no recuerdo, perdón. Poniendo esos deseos nos están llevando al caos a nosotros, por lo que vemos en la sociedad. Bueno, nos están llevando al caos porque es la manera de pensar del segmento del mundo que controla al resto del mundo. Y es un segmento que no tiene a Dios. Y es esos postulados son antibíblicos a la luz de lo que tú has Pero dicho. hay muchas, por ejemplo, hay muchas subculturas en África, tribales, que piensan de una manera similar, producto de la caída, pero no tienen el nivel de influencia que tiene el posmodernismo. De ahí lo peligroso que es para nosotros como latinoamericanos y como habitantes de las 2/3 partes del mundo más pobres, de estar advertidos de esas falsedades. Porque esa muerte de la verdad, no es que la verdad ha muerto. En la mente y en la ilusión de ellos, la verdad ha muerto y hacen creer a aquellos que lo siguen que ellos mismos están viviendo conforme a eso. Sin embargo, sus estructuras financieras y sus sistemas políticos no están estructurados sobre la base del postmodernismo. Están estructurados en sistemas sostenibles. Antes de la pregunta, quería darle a Sugel, paso a Sugel, que ibas a decir algo. No, que no recuerdo si era Aldous Huxley que decía, el autor del Mundo Feliz, pero creo que fue Huxley que decía, a nosotros, los intelectuales de nuestra época, nos convenía pensar que el mundo no tenía sentido, ni propósito, porque eso nos permitía vivir como nos diera la gana. O sea, claramente, no es encubierto. Eso es sinceridad. Él dice claramente, y sobre todo en el aspecto sexual. O sea, nos convenía vivir como nosotros nos diera la gana. Porque cuando tú dices, el mundo no tiene sentido, el mundo no tiene propósito. Bueno, si no tiene sentido, yo no tengo que vivir bajo ninguna regla. ¿Por qué tú me quieres imponer una regla ética o moral? Hace un rato Luis hablaba del tigraje dominicano y ciertamente un país como la República Dominicana, y yo sospecho que como muchos otros países de América Latina, se vive un fenómeno extraño, porque nosotros todavía tenemos muchas prácticas que son premodernas. En nuestros países todavía se creen en espíritus, hay lugares donde el animismo todavía
impera, hay comunidades, sobre todo indígenas, donde todavía son animistas. Y han abrazado una mezcla de catolicismo con animismo que sigue siendo premoderno. Pero al mismo tiempo, uno va a las universidades en el día de hoy, te van a enseñar como modernos. O sea, te van a enseñar certezas, te van a hablar de historia, de ciencia, pero en la parte ética, en la parte moral, por lo menos aquí en República Dominicana, y repito, sospecho que es lo mismo en las grandes ciudades de América Latina, los jóvenes son posmodernos. Viven como si no hubiera verdad, viven como si no hubieran patrones, viven como si no hubieran cánones de conducta, que son los cánones aceptados, viven como les da la gana. Bien. Ahora, Aldous Huxley escribió El Mundo Feliz, ¿cuándo? ¿En la década del 20? ¿En 1920? No lo recuerdo ahora. Pero lo que quiero decir es que la posmodernidad como movimiento filosófico no nació ayer. O sea, yo creo que Nietzsche sembró semillas que luego produjeron la posmodernidad. O sea, Nietzsche decía, nosotros creemos que Dios ha muerto, pero una vez proclamamos la muerte de Dios, estamos hablando de la muerte de todos los ideales. Sí. Nosotros, decía Nietzsche, hemos borrado la línea del horizonte. Ya tú no sabes si te acercas o te alejas, si subes o bajas. Pero no era para arrepentirse, sino para darle entonces hacia adelante a todos los instintos Rienda humanos. suelta. Exactamente. Salvador, tu pregunta. Antes de la pregunta, Sugel mencionaba lo interesante de América Latina, viviendo al mismo tiempo con conceptos premodernos, modernos y posmodernos, que es un fenómeno interesante. Ahora, el asunto es que el posmodernismo no tiene problema con albergar conceptos premodernos, en el sentido de que al mismo tiempo la gente puede tener concepciones posmodernistas y creer en el Feng Shui y creer en un montón de situaciones que ellos lo toleran. Por eso yo decía, el asunto aquí es el placer. Si tú me permites tomar las decisiones que yo quiera, si tú me permites quitarme la vida cuando yo quiera, eutanasia, si tú me permites sacar el bebé del vientre de la madre, aborto. O sea, si tu ideología no me interfiere con mis placeres, de hacer lo que yo quiero, no hay problema, aprenden a convivir con eso. Pero mi pregunta iba por el orden de lo que tú decías, Luis, de cómo hay una élite que piensa y quiere gobernar y controlar el resto de la población. ¿Cómo es que esa influencia llega a Latinoamérica? Porque el pueblo latinoamericano en general no es muy lector. El pueblo latinoamericano ahora es influido de diversas formas, que no necesariamente es la lectura. O sea, un latinoamericano se va de vacaciones y posiblemente no esté leyendo un libro como hace un europeo. ¿Cómo llega la influencia posmoderna de esa élite al pueblo? Bueno, por los medios de comunicación masivos y por el control financiero y la agenda detrás del control financiero sobre nuestras naciones. Nuestras naciones son financieramente dependientes y las personas dueños de ese dinero tienen agendas. Y la agenda de ese dinero es darwiniano y se da el lujo de proyectarse como postmoderno, aunque en realidad lo que está aplicando son éticas darwinianas. Entonces, en Latinoamérica, las agendas, por ejemplo, de perspectiva de género y las modificaciones de los sistemas educativos vienen impuestas por estructuras culturales y de gobiernos que controlan las finanzas de nuestras naciones y que controlan los medios de comunicación que se proyectan hacia nuestras naciones. Entonces, tienen agendas y agencias para llevar a cabo su exactamente. Entonces, no son tan posmodernos, sino que es el esquema de la creación caída expresado por Darwin, donde el más fuerte simplemente se come al más débil, o dicho de otra manera, que el movimiento de la naturaleza desarrollarse es a través de la sobrevivencia del más fuerte. Entonces nuestras naciones han sido permeadas por esas fuerzas históricas, no solamente Latinoamérica, África y Asia también, África sobre todo, a través del colonialismo que los europeos aplicaron sobre toda África y subdividieron a África y todavía están sacando recursos de sus ex colonias en África y en muchos casos dominan los sistemas financieros y los bancos centrales de las ex colonias. O sea que ese ex ahí habría que ver qué tan
extendido es. A mí me interesa que tú nos expliques cómo esto ha influenciado, esta corriente de pensamiento, cómo nos ha influenciado a nosotros en América Latina y cómo se está manifestando en medio de nuestra sociedad. Pero lo vamos a hacer luego que regresemos de la pausa. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Well, antes de continuar viendo los efectos de esta corriente de pensamiento posmoderna, a mí me gustaría seguir viendo algunos de los planteamientos. ¿Tú recuerdas que yo les mencionaba esa cita de Aldous Huxley? Eso salió publicado en un artículo que se llama Confesiones de un ateo profeso. Él decía lo siguiente, y esa cita para mí es tan esclarecedora. Yo tenía motivos para desear que el mundo no tuviera sentido, consecuentemente asumí que no tenía sentido. O sea, yo tenía un deseo y yo conforme ese deseo comencé a pensar para poder darle gusto al deseo que tenía. Darle rienda suelta a mis pasiones. Él lo dice claramente, dice, para mí y sin duda para la mayoría de mis contemporáneos, la filosofía del sinsentido era esencialmente un instrumento de liberación. La liberación que deseábamos era la de un cierto sistema de moralidad, que como decía Luis fuera de cámara, ¿de dónde sale esa moralidad? De la cosmovisión cristiana. Estábamos contra la moralidad ya que interfería contra nuestra libertad sexual. O sea, nosotros no queríamos la moralidad que se derivaba de ese sistema, el cristianismo, porque interfería con nuestra libertad sexual. Aquí no tenemos a un individuo que está actuando conforme a su inteligencia. Y Aldous Huxley era un hombre inteligente. Pero tenemos que entender que no es la inteligencia lo que lo lleva a actuar así, es su deseo. Su crudo y burdo deseo sexual lo lleva a adoptar esa filosofía. Y a darle un ropaje intelectual que parece que vino de la deducción del poder de razonamiento, cuando viene de sus instintos. Su propia pasión. Exactamente. Entonces, hacer lo que él quiere hacer. ¿A dónde nos lleva eso? Eso nos lleva, por un lado, a la deshonestidad intelectual. Este hombre está actuando como un deshonesto intelectual. Pero él está siendo honesto en un sentido. Tú estás abogando por la deshonestidad. Está confesando del pensamiento posmoderno. Él desnuda el pensamiento posmoderno. Él está confesando su deshonestidad. Pero por el otro lado, también lo lleva a vivir una vida ilógica. Completamente ilógica. La posmodernidad es ilógica. ¿Por qué, Sujel? Bueno, porque al tú adoptar un pensamiento relativista en todo el sentido de la palabra, tú llegas a incoherencias y a ver la vida como algo que no tiene parámetros, que no tiene sentido. Michel Foucault, que es probablemente uno de los grandes filósofos posmodernos de esta generación, murió de SIDA, era homosexual. Y Michel Foucault decía, ¿cuál es la única diferencia que hay entre los locos que están en el manicomio y nosotros que estamos afuera? Que nosotros somos la mayoría, decía él. Porque si ellos fueran la mayoría, nosotros estaríamos en el manicomio. En otras palabras, lo que tú defines como locura y lo que defines como normalidad en contraposición a la locura es una definición tuya, pero no existe tal normalidad como no existe tal locura. Entonces, al final de cuentas, lo que está abogando es por un mundo completamente ilógico. Permíteme citar a Theo Donner aquí, a la luz de eso que tú estás diciendo. Dice él, no es fácil dialogar con la posmodernidad. Sí. No se trata de una filosofía o ideología coherente. No hay unidad entre los pensadores posmodernos. Algunos de los más representativos, como Derrida, parecen ir directamente en contra de ciertos postulados posmodernos. Si los posmodernos tienen razón, una crítica es imposible. Lo único que el crítico puede hacer es ofrecer sus propias presuposiciones. Se le acusará de tener agenda propia escondida. Bueno, de paso, él cita ya Derrida. Jacques Derrida es un filósofo francés, murió hace relativamente poco tiempo. Jacques Derrida decía, las palabras no tienen un significado fijo, porque cuando tú escribes algo, depende del modo
el mood, dirían los americanos. ¿Cómo sería eso en español? El estado de ánimo, el depende sentir del que tú estado de tengas. ánimo que tú tenías cuando lo escribiste, pero también depende del estado de ánimo del que lea lo que tú escribiste. Así que probablemente lo que tú escribiste sea interpretado de otra manera por el que lo lee y por lo tanto las palabras no tienen un significado fijo. Ahora, pero bien eso crea interesante. un caos, Sujel. Vamos a la deshonestidad intelectual. Un individuo escribe un review, una revisión de un libro de Derrida. Y Derrida escribe una una respuesta a la esa crítica revisión que esa persona le hizo. Él le dice, tú no me entendiste bien. Pero espérate. Tú me acabas de decir que las palabras no tienen un significado fijo. Tú me acabas de decir que yo no puedo expresarme en una forma absoluta y objetiva a través de las palabras. ¿Cómo tú me estás acusando ahora de que no me entendiste? Yo tengo derecho a creer, después que tú escribes algo y que salió de tu boca o de tu pluma, yo tengo derecho a interpretarlo como yo quiera. El otro día estaba viendo una entrevista de Elizabeth Gilbert, probablemente algunos no la identifiquen rápidamente, pero ella fue la autora del libro Comer, Rezar y Amar, que luego se llevó al cine. Yo no he visto la película, pero como quiera, porque la película se hizo muy famosa, me interesó ver esta entrevista que le hicieron, o esta ponencia de Elizabeth Gilbert. Oigan lo que dice ella. Ella dice, en la época de Grecia y de Roma, los hombres creían en los genios. Es decir, el genio venía al pintor, venía al escultor, venía al escritor, y era el que lo inspiraba para hacer una obra maestra. De manera que el resultado artístico no era responsabilidad del que lo hacía, sino del genio que lo inspiró, si salía bien o salía mal. En el Renacimiento eso cambió completamente. Ahora el genio era el individuo. O sea, ahora tú dices Miguel Ángel era un genio, Da Vinci era un genio. O sea que ahora ya no es una persona, no es un ser etéreo, externo que viene a mí, sino que yo soy el genio. Y escribo mi libro y todo el mundo me alaba. Dice, pero eso pone, dice ella, una presión demasiado grande sobre los artistas. Entonces, ¿cuál es la solución que propone Elizabeth Gilbert? Volver a creer en hadas y en genios otra vez. O sea, fíjate, aquí estamos hablando de una mujer que acaba de escribir un libro que se hizo archifamoso, que la película la vio yo no sé cuántos miles de personas, y ella lo que está proponiendo es, vamos a quitarnos la presión de encima. Dice, yo veo a veces como que ella dice creer en las musas, en esas diosas, yo no sé, mi diosa, yo no sé. O sea, animismo. O sea, es volviendo a un animismo increíblemente en pleno siglo XXI. Eso es el resultado de la posmodernidad. Eso es un pensamiento ilógico. O sea que podemos buscar agua en Marte para ver si podemos encontrar señal de vida, pero donde hay señal de vida, que es en el bebé que está en el vientre de su madre, esa la queremos eliminar. ¿Pero por qué? Porque si dos personas tienen relaciones sexuales, uno de los efectos secundarios posibles es tener un bebé. Como la gente quiere vivir como le da la gana y quiere tener libertad sexual, que los jóvenes se acuesten con quien sea, la edad que sea, sin casarse, pero el bebé es un inconveniente. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Volver a la moralidad judeocristiana? No, matemos al bebé. No, quítalo del medio, para yo vivir como yo quiero, conforme a mis pasiones, conforme a mis deseos. O sea, se unen dos hombres, pero entonces no pueden tener bebé. Porque entonces lo toman prestado del mundo real. Entonces buscan una mujer que sí pueda darlos, entonces los adoptan. Sin embargo, a través del aborto, ellos tienen el cuidado de preservar los órganos de los fetos que asesinan para venderlos en el mercado. Un mercado bastante lucrativo y una industria en expansión. Entonces no es solamente una motivación filosófica, sino que hay intereses de por medio en la expansión del aborto en las naciones del tercer mundo, de las 2/3 partes del mundo. Luis, ¿qué otro postulado plantean ellos? Bueno, yo creo que Sujel hizo alusión al concepto de la autoridad. La no autoridad, es decir, el no reconocimiento de la autoridad ni en la familia, ni en el Estado, y ese libertinaje. Pero eso no va a llevar a un caos. Precisamente porque ese caos obliga a la respuesta, a la reacción
de control y de dominación y de dominio de la sociedad. Entonces, Pero explícame eso, Pérez. Hay un caos, no hay respeto a la autoridad. Es que la autoridad es el dinero y el poder. Sí, pero vamos a ver, cada quien hace las cosas como quiere, se van a matar uno al otro. bueno, hasta cierto punto. El mismo Francis Schaeffer, ya en el libro del Manifiesto Cristiano, hablaba de que la posmodernidad va a llevar, sobre todo en los Estados Unidos, a que la sociedad se haga ingobernable y a la necesidad de una dictadura de élite. Entonces, ¿a quién le conviene el desorden que la posmodernidad está fomentando? A la élite que tiene el poder para estructurar. Entonces, esa élite no necesariamente es que crea, inspira un movimiento de desorden como es la posmodernidad, pero con miras a la solución. ¿Cuál es la solución de la ingobernabilidad de una nación donde la cultura general se vuelve posmoderna? Un gobierno opresivo que ponga el orden en el desorden. Ellos no están tomando en cuenta que ese caos y ese desorden puede llevarse de cuajo a esa misma élite. Ah, no, sus salvaguardas también profundas, porque ellos no son posmodernos. Entonces, la posmodernidad es un maquillaje estimulado entre las élites, o sea, vamos a decir así, tal vez un maquillaje no es la palabra, sino un disfraz estimulado, un disfraz cultural, intelectual, filosófico, pero no económico, no político, no militar. Es decir, ellos lo utilizan para conseguir los posmodernos son como inquilinos, herederos, que residen en la mansión que construyeron sus antepasados. Las cuentas están pagas, la estructura está ahí y ellos están haciendo fiesta todas las semanas. Todo eso se paga con la fortuna de la familia. Entonces así es muy bueno vivir y hablar y teorizar de un mundo donde los absolutos no existen, una libertad sexual. Pero ¿quién paga todo eso? No es una economía posmoderna. No son sistemas políticos posmodernos en el sentido de la estructura que lo sustenta. Entonces, todo eso de la posmodernidad es una enfermedad del mundo europeo y norteamericano que está contagiando a nuestras naciones y que los está llevando a ellos a una decadencia que no tiene por qué ser la nuestra. Entonces, ese concepto de la falta de autoridad lo que lleva es a un desorden necesariamente. Entonces, ese es un rasgo de la posmodernidad, no reconocer ningún tipo de autoridad. Sin embargo, la autoridad intelectual de ellos para profetizar sobre su filosofía está asumida, porque si no, no hablaran, no escribieran libros, no enseñaran en las universidades y sus artistas no propusieran obras como las que proponen, muchas de ellas tendenciosas. Una gran cantidad de los artistas posmodernos tienen o apoyan agendas como el feminismo, la homosexualidad, el aborto. Es decir, es un arte bastante tendencioso, casi panfletario en algunos elementos. Un arte dirigido. Es un arte dirigido. Cuando tú buscas alguna de las obras, sobre todo en la pintura, de muchos de esos artistas, tú te das cuenta. Hay uno de ellos que la mayoría de sus pinturas reflejan temas de homosexualidad, no solamente realistas, sino iconográficos, simbólicos, pero alusivos. Otros autores, el feminismo, etc. O sea que es un arte tendencioso, pero cuando hablamos de la estructura de esas sociedades, la élite financiera de Londres o de Wall Street no es posmoderna. Su estructura financiera, la estructura financiera del Fondo Monetario Internacional no es posmoderna. ¿Y qué es entonces? Es muy concreta, real. Es bastante medieval. No, es premoderna. Porque esa... Es una estructura muy rígida. Rígida no, es una estructura de poder y de dominación colonial. Feudal.
Exactamente, Feudal. esa es la palabra. Premoderna feudal. Feudal universal. Wow. Porque es la dirección de la creación caída. Cuando no se tiene como referencia a Dios, lo único que queda son los humanos midiendo fuerzas los unos de los otros. Y el que adquiere más poder lo utiliza para su beneficio y su egoísmo en detrimento del otro. Es el concepto del amor cristiano lo que balancea un poco el mundo. Recordemos el mundo romano. La cultura romana era una cultura cruel que menospreciaba la vida humana. La sociedad romana, el pueblo romano, iba al Coliseo a ver seres humanos destrozados por fieras y seres humanos destrozándose los unos a los otros. Me llamó la atención que tú hablabas de la influencia que tienen a través de los medios de comunicación y que es una manera como alcanza América Latina. Es que ellos dominan los medios. Exactamente. Veo una tendencia ahora de actores, actrices, cantantes, deportistas en apoyar muchos de los principios de esa agenda. Los entrevistan con fuerza y lo promueven, lo vemos en los periódicos, en las entrevistas en televisión. O sea, no dejan de ser meros actores y ahora son promotores de esa filosofía. Critican cualquier cosa que atente contra ese estilo de vida posmoderno. Sí, esa corriente de tú pensamiento. ves, y lo veo también en las canciones que ellos promueven. Pero esa pregunta tú la vas a contestar en nuestro próximo Tú siempre segmento. tienes que salirte con la tuya, Eduardo. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Luis, en el segmento anterior, Salvador te preguntaba o nos decía cómo esos actores, actrices se han hecho en propagandistas, promotores de esta corriente de pensamiento. Sí, porque la agenda posmoderna, ese auge de darle rienda suelta a los deseos, es de una minoría en el mundo, aún en el mundo desarrollado. Pero es una minoría que ha utilizado las estrategias de la comunicación masiva para proyectarlo como que es una línea cultural de la masa de la población y entonces utilizan todos los recursos del mercadeo social y los medios de comunicación para hacer creer que tiene ese poder. De hecho, las últimas elecciones en los Estados Unidos demuestran que eso no es así, porque toda esa élite tenía los medios de comunicación y estaba condicionando a la población sobre los resultados de esas elecciones y se toparon con una realidad. ¿Por qué se toparon con una realidad? ¿Con qué realidad se toparon? Con la realidad de que hay una masa de personas que no piensa así. Entonces, no es cierto que la mayoría de las personas en los Estados Unidos son pro aborto y que están de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo. No, esa nación tiene una raíz judeo-cristiana que todavía prevalece en una gran cantidad de la población. La diferencia es que la élite intelectual sí es posmoderna y tiene esos intereses y utiliza los medios de comunicación masivo para condicionar y posicionar ideas equivocadas, dándole la apariencia que el muñequito es un gigante utilizando un reflector. A veces Entonces, usan encuestas incluso, que aquí sí, en nuestro sí, país lo hacen manipulada, porque, por ejemplo, todo el mundo sabe que una encuesta se diseña para que tenga los resultados que tú quieres. Decía Peter Drucker, ese filósofo de la administración, que lo único que él confiaba de las encuestas era la persona que la hizo. Él evaluaba la encuesta no por los resultados, sino quién la hizo. Si el que la hizo no merecía su confianza, no importa lo que la encuesta diga. ¿Por qué? Porque se diseñan, igual que los Se experimentos. diseña con las preguntas que se hacen, el universo que se entrevista. La estratificación de la muestra, etcétera, se diseña todo eso. Y hay expertos en diseñar el resultado. Entonces, como nuestras naciones, nosotros no cultivamos el intelecto y la tecnología a un nivel de poder hacerlo, simplemente sus expertos son quienes nos entrenan y aprovechan y pasan toda su manera de pensar en sus métodos de
comunicación de masa, de estadística, etcétera. Dando la impresión de que la mayoría está a favor del aborto. Exactamente, que es una tendencia cultural de la nación completa, cuando no es en realidad, es haciendo ver al muñequito un gigante, Sí, poniéndole un proyector Es detrás. una minoría, tratando de Exactamente. manipular. Pero es una minoría intelectual, y ahí es donde viene Intelectual y con poder económico. ¿Por qué los cristianos no estamos en esa minoría? No estamos dentro de esa minoría de élite que define la dirección de la cultura, porque la iglesia se apartó de la esfera pública. Nosotros estamos cosechando las consecuencias de decisiones, de malas decisiones teológicas que se hicieron desde el siglo XIX y siglo XX en la fe cristiana. A mí me gustaría acabar de ver los planteamientos de este pensamiento posmoderno para entonces veamos los efectos de una manera ya más amplia en nuestra sociedad. Sujel, ¿hay algún postulado que debamos ver dentro de esta corriente de pensamiento? Mira, yo creo que la posmodernidad tuvo aspectos positivos. Por ejemplo, la posmodernidad nos recuerda que el conocimiento tiene un límite, el hombre no lo sabe todo. La posmodernidad nos recuerda que definitivamente el hombre tiene puntos ciegos, el hombre mira las cosas de cierta manera. Hay metarrelatos que no son ciertos. Hay metarrelatos que no son ciertos, porque ellos decían, nosotros somos como niños mirando hacia las nubes, y un niño dice, ay, mira, se parece un elefante, y otro niño dice, no, yo lo que veo es un perro. O sea, cada cual lo ve como lo ve. En ese sentido, la posmodernidad nos recuerda, cuidado, tú no lo sabes todo. El problema es hasta dónde tú llevas eso. Al final de cuentas, la posmodernidad ha preparado el terreno para que los cristianos volvamos a insistir en el hecho de que solo en el Evangelio se encuentra la verdad absoluta. De hecho, la verdad de la que tienen que tomar los posmodernos para poder seguir viviendo. O sea, el hombre posmoderno vive de capital prestado. No hay ningún hombre posmoderno que se ponga en manos de un cirujano posmoderno. Ni ningún hombre posmoderno que tiene dinero y que se pasa la vida de fiesta en fiesta va a poner su dinero en un banco donde el gerente del banco es posmoderno. No, yo quiero que donde dice intereses, se lea intereses, donde dice capital, se entienda como capital. O sea, ellos que le paguen los intereses que dice ahí y que su capital sea el capital que se le ha prometido. Sí. No que se puedan intercambiar. Sí. que yo lo interpreté Y que el así, contrato no. que yo firmé de préstamo con ellos sea así, que mañana no cambie. Ahorita hablábamos de los actores y actrices. Brad Pitt es un ejemplo de eso. Brad Pitt profesó públicamente, yo soy ateo. Y eso es interesante porque Brad Pitt se crió, según su propia autobiografía, en una familia bautista, en una familia cristiana. Pero él decía, yo quise quitarme de encima el complejo de culpa. O sea, el problema aquí otra vez, yo no quiero sentirme culpable. Culpable cuando hago algo contrario a las normas morales que me enseñaron. Exacto. Sin embargo, él dice, yo como quiera le debo mucho a mi papá por los valores morales que me enseñó. Entonces dice, espérate. O sea, otra vez, estamos viviendo de capital prestado, porque un mundo posmoderno es un caos total y nadie quiere eso. Nadie, ni siquiera sus ideólogos, nadie quiere un caos total. O sea, que ese mundo no existe. Se pinta así, pero no existe. Pero vuelvo y repito, nosotros tenemos una oportunidad como cristianos. Cuando Cristo, y ahora estoy hablando de los creyentes que nos están viendo en este programa, cuando el Señor Jesucristo decía, id y hacer discípulos en todas las naciones, el Señor sabía que nosotros íbamos a llegar a esta época. Y Él no dijo, bueno, la iglesia ya no va a poder hacer su obra cuando lleguemos al siglo XXI. No, de ninguna manera. La iglesia seguirá triunfante. Porque al final de cuentas, la posmodernidad no es más que la declaración de derrota de la filosofía moderna. O sea, los filósofos posmodernos lo que nos están diciendo es la filosofía fracasó. Estamos en una época de desilusión. Todos esos planteamientos filosóficos que parecían ser tan concretos, el marxismo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eso parecía tan férreo, parecía tan sólido. No era tan sólido como parecía. Y ahí está la caída del muro de Berlín para probarlo. Pero los cristianos podemos decirle al hombre posmoderno y a lo que venga después, porque ya algunos dicen que la posmodernidad murió, que ahora estamos en la época post-posmoderna. O sea, ya no somos posmodernos, son post-posmodernos. No importa que venga el posmodernismo, no importa que venga el post-posmodernismo, Jesucristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Amén.
Y nosotros podemos decirle a ese hombre, al hombre común y corriente, no a los ideólogos que están manejando los hilos, no, al hombre de la calle, nosotros podemos decirle, sí, hay certezas. Hay terrenos donde tú puedes pisar con seguridad, porque la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios, porque Cristo sigue siendo el Salvador, porque Él sigue siendo la verdad verdadera, como decía Francis Schaeffer. No tu verdad, mi verdad, no, la verdad universal, la que es la misma para los chinos, para los dominicanos, para los colombianos, es la misma. Jesucristo es el Salvador. A mí me llama mucho la atención cuando el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Él estaba en el templo de Jerusalén cuando dijo eso. Pero él no dijo, yo soy la luz de los judíos. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no importa de qué parte del mundo. Ni en qué época. Ni en qué época. No andará en tinieblas. Pero él escucha, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. La luz que da vida. La luz a través de la cual tú puedes vivir realmente. Jesucristo es el sol de justicia. Y sin Él solo hay oscuridad, tinieblas, depresión, fracaso. Fracaso no en el sentido económico, estoy hablando de una vida fracasada. Yo recuerdo cuando yo no era creyente y era muy fanático de los Beatles. Y me acuerdo la emoción que me causaba oír a John Lennon cantar Imagine, aunque él compuso esa canción después que los Beatles se separaron, pero sigue siendo Beatlemaníaco. O sea, imagínate que no existe el infierno, imagínate que no existieran los países, imagínate que no existieran creencias. ¿Qué es lo que le está planteando? Lo que tenemos en el día de hoy. ¿Cuándo escribió John Lennon Imagine? ¿Fue en el 72? Por ahí. Ese tiempo. Nosotros estamos en el año 2018 y estamos viendo lo que este hombre profetizó, entre comillas. O sea, él visualizó ese mundo. Sin embargo, el mismo John Lennon fue víctima de ese mundo que él proponía allí, porque un tipo vino y lo mató. O sea, es como la vida humana no tiene sentido, la vida humana no tiene valor. Y la gente se espanta cuando ven, wow, mataron a John Lennon. Yo recuerdo todavía cuando este individuo, ahora se me fue el nombre de la mente, le pegó un balazo en Manhattan. Sí. Pero ¿por qué tú te espantas? Si tú estás diciendo, vamos a crear una filosofía que diga que no hay valores, una filosofía donde dice que nada es nada, que todo es todo. Lo que pasa es que hasta que no nos toca de cerca lo dijiste mal, nuestra vida, nuestras familias, nuestro entorno, porque es muy fácil. Este punto de lo de la autoridad, lo del relativismo moral, o sea, es muy fácil promoverlo cuando uno lo que quiere es vivir como uno desea, pero cuando eso toca las puertas de un hijo nuestro, cuando eso afecta con la persona con quien se casa el hijo nuestro, cuando eso afecta que atentan contra la vida porque la vida no vale nada, como no hay autoridad, ahora en las escuelas se enseña a menospreciar la autoridad de los padres, le quitan la autoridad a los padres, entrenan a los hijos en las enseñanzas que les están promoviendo, sobre todo en el área de la sexualidad. O sea, es quitar y robar la autoridad de los padres, es quitar y robar la sanidad moral de las familias. Entonces, esto tiene consecuencias muy drásticas y dramáticas en la vida de nuestras sociedades. Entonces, no son postulados ingenuos, no son postulados inconsecuentes. Nosotros debemos tener cuidado, abrir los ojos, saber que tenemos que involucrarnos para que estas leyes no pasen. Tenemos que proteger a nuestras familias, tenemos que saber en dónde están siendo entrenados nuestros hijos, quiénes son las amistades de nuestros hijos, qué música escuchan nuestros hijos. Todas estas son influencias que están moldeando la sociedad y nosotros no podemos aislarnos de esa realidad, sino cumplir un rol, un papel como iglesias aún, en cómo nosotros podemos hacer una diferencia para que el mundo no sea completamente engañado. Porque ahora, la Biblia dice que el Satanás anda engañando. Si Cristo es luz, Satanás va a buscar toda la manera de introducir sus tinieblas. Ahora es bueno que Luis nos explique esos efectos y a la luz de lo que Salvador decía, ¿cómo podemos contrarrestarlo de esa corriente de pensamiento postmoderno? Bueno, como hablábamos... En Latinoamérica, yo quiero que tú nos lo expliques a nuestra realidad. Los postmodernos están enseñándole al resto del mundo que la verdad no existe
Eso es una vacuna en contra de la predicación centrada en palabras. La oportunidad para el cristianismo es vivir el cristianismo, porque una persona justa y una persona misericordiosa no puede ser rebatida. La teología puede ser rebatida, la palabra de Dios puede ser rebatida. Se puede levantar una persona que rebata el contenido de la Escritura. Lo que no se puede rebatir es la presencia de Jesucristo en una persona encarnado en sus actos de justicia, de misericordia, de amor hacia los demás. No hay apologética en contra de eso. Entonces, en el mundo posmoderno, la iglesia cristiana tiene que entender que si bien tiene que tener un dominio exacto de sus doctrinas y de la palabra de Dios, no va a ser suficiente eso para convencer a una masa de personas que han sido lavadas en su cerebro en contra de los textos escritos y que toda verdad o todo intento de metanarrativa tiene un intento de dominación detrás. La manera de discipular las naciones es aplicar la palabra de Dios y mostrarla en la vida de los cristianos. En las diferentes esferas. Enseñándoles a guardar todo. En las diferentes esferas y sobre todo llegando a formar parte de la élite que le da dirección a la cultura. El apartar la fe de la esfera pública es lo que dio como consecuencia que ahora las élites intelectuales son contrarias a Jesucristo. Pero ¿dónde están los cristianos de la élite? No están ahí porque la iglesia les enseñó a apartarse. No, es el momento de reconocer el señorío de Jesucristo en todas las esferas y discipular creyentes para que sean parte de la élite intelectual, pero fieles a Cristo. Yo quiero que tú seas un poco más explícito y nos pongas ejemplos de esto, de cómo influenciamos en las diferentes áreas. Bueno, vamos a pensar una ilustración. Si tú eres el vendedor por excelencia de una corporación y tus números de ventas son los mejores, pero tú eres un cristiano y el dueño de la compañía es ateo y tú quieres tener un estudio bíblico o un tiempo de oración, el dueño de la compañía se va a arriesgar a que su vendedor, el que mejor le factura, se vaya. No, es lo que le va a decir al gerente de personal. Mira, yo no creo en ese cristianismo ni esa doctrina, pero déjalo que pase. Y esa persona va a introducir una cultura y una práctica que a través del evangelio puede traer conversión de muchas de las personas en esa corporación. ¿Fue porque el presidente de la compañía está de acuerdo con eso? No, es porque esa persona tiene el desempeño técnico y profesional que lo habilita para tal. Así, en el área de la educación, un educador bien capaz tiene luz verde para adelantar sus ideas, no porque es cristiano o porque el sistema de educación pública le reconozca su cristianismo, es su capacidad técnica. Luis, pero el sistema de educación pública está siendo dirigido hacia un tipo de enseñanza que es anticristiana. Claro, porque los cristianos hemos dejado el vacío y la sociedad humana no opera con vacíos. El vacío que una tendencia deja, la otra lo llena. El vacío que el reino de Dios deja en la sociedad, Satanás lo ocupa con sus enseñanzas del mundo. Por eso es que en la enseñanza bíblica, el cristianismo está en el ataque del reino del mundo, no está en retroceso. Las puertas del infierno no prevalecerán contra el ataque de la iglesia. Jesucristo manda a sus discípulos a intervenir todas las culturas de las naciones con el evangelio, discipular las naciones. Esas naciones ya tienen su creencia, es intervenirlas, es una expresión de autoridad. Entonces ahí hay una lección para nosotros en el discipulado, en el siglo XXI, en el discipulado de las naciones, de que tenemos que encarnar el evangelio, y no solamente encarnar el evangelio dentro de la iglesia, sino de todas las esferas culturales. O sea que no solamente debemos proclamar esa verdad, sino vivir a la luz de ella. Encarnarla, como es el modelo del cristianismo, la encarnación de Dios en los asuntos humanos. Sujel, 30 segundos para despedir el programa. ¿Qué tú dirías? Yo quiero repetir una vez más esta declaración del Señor en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí.
Nosotros los cristianos no conocemos todas las cosas de manera absoluta, pero sí creemos que existen absolutos porque existe la palabra de Dios, porque Dios se ha revelado al hombre, se ha revelado en su palabra, se ha revelado en su creación y se ha revelado en la persona de su Hijo. Hay certezas porque Jesucristo es la verdad y nosotros queremos invitar a los creyentes, como dice Luis, a abrazar esa verdad, no solamente de manera intelectual, sino a vivir de una forma que sea coherente con esa verdad, pero queremos invitar también a aquellos que no creen en el Señor. Lo que dice el Salmo 34, versículo 8, ven y prueba que Dios es bueno, gustad y ved que es bueno el Señor, bienaventurado el hombre que en Él se refugia. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a entendiendo@gmail.com.